Hermanos, os invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, la lectura va a ser de los versículos 1 al 13 y luego, con la ayuda del Señor, la idea es estar considerando los versículos 9 al 13. Esa va a ser la exposición del día de hoy. Así que lectura del 1 al 13, meditación, versículos 9 al 13. Y hoy, por la mañana me vinieron las palabras del apóstol Pablo en Colosenses, cuando hablando de Jesús dice que en Él se encuentran escondidos todos los tesoros de la ciencia y la sabiduría y el conocimiento. Sabiduría y conocimiento, eso es lo que dice. Y realmente la pregunta a la que queremos responder al meditar en este Evangelio es ¿quién es Jesús? Esa es la idea, ¿quién es Él? No queremos considerar la gloria de Cristo, queremos pedirle que en su misericordia Él nos otorgue el poder verle a Él de manera más cercana. Y esa es la obra propia del Espíritu Santo. El Señor enviaría a su Espíritu que tomaría lo que es de Él y nos lo haría saber. Por eso antes de subir al púlpito estaba orando aquí diciendo al Espíritu del Señor, muévete en nuestro medio, haz lo que solo tú puedes hacer. Danos ojos para ver, danos oídos para oír y ayúdanos a ir al banquete de tu palabra. Ayúdanos a comer de ella, ¿no? El poder reside ahí, ¿no? La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Mis palabras son Espíritu y son vida. Así vamos a proceder a la lectura de la palabra. Vamos a orar y vamos a exponer el texto bíblico. Dice así la palabra del Señor. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y ahora, versículos 9 al 13, máxima atención. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Palabra del Señor, oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, queremos pedir tu bendición en esta mañana. Como hemos leído hoy, que los dichos de mi boca y la meditación de nuestros corazones sea grata delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Muévete en este lugar, Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones. Y de manera muy especial quiero pedirte por aquellos que no han nacido de nuevo todavía y que no te conocen, para que hoy también tú puedas obrar con tu poder trayendo salvación. Señor, dependemos de ti, confiamos en ti, te miramos a ti y queremos pedirte que nos des la gracia de estar muy atentos a tu palabra. Recordamos a los niños también que están ahora en la escuela dominical, para que tu Espíritu sople en sus corazones, Señor, y ellos puedan ser ministrados por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, cuando tú terminas de leer un buen libro, un libro que te gusta y que el tema es bueno y está muy, muy bien escrito, por regla general, cuando terminas de leer el libro, sueles decir, ¡cuánta luz! ¿No? ¡Cuánta luz! ¿No? O ¡qué claridad! ¡Qué claro ha sido el libro! Y es curioso porque, fíjate, has leído un libro, no has encendido una lámpara, has leído un libro con palabras, son palabras, pero de alguna manera tú entiendes que arrojan luz, que esas palabras arrojan luz. Evidentemente es el modo en el que hablamos del conocimiento que adquirimos a partir de las palabras de ese libro. Pero si además ese libro tiene la capacidad de animar tu corazón, o sea, de alguna manera de tocar tu corazón, tú sueles decir, hey, no solamente tiene luz, es que transmite vida. Transmite vida. Ahora, no sé si has leído algún libro en el que has tenido esa sensación. Yo he leído varios libros que he tenido esa sensación y los vuelvo a leer una y otra vez. Ahora, imagínate que después de leerte ese libro, que te ha traído tanta claridad, tanta
tanto ánimo, tanta vida, te dicen que el autor del libro va a venir a tu casa. Bueno, ahí ya es el no da más, ¿no? Ahí dice, wow. Y he tenido la oportunidad una vez de conocer a un autor de un libro que realmente me impactó y que vino a mi casa. Y desde luego harías todo por estar con él, ¿no? Harías todo por sentarte al lado de esa persona que arrojó tanta luz a partir de sus escritos, tanto conocimiento, tanta vida. Querrías sentarte a tu lado, escucharle hablar. Yo hacía eso alrededor de la mesa, lo recuerdo siendo jovencito. Lo escuchaba, lo veía embobado, ¿no? Porque el autor de ese libro estaba presente delante de mí. Hermanos, en parte de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Básicamente, fijaos, el prólogo de Juan empieza hablando de palabras, sigue hablando de luz, continúa hablando de vida, pero finalmente nos va a decir lo más extraordinario de todo, y es que el autor de ese gran libro se hizo presente. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que ocurre. El autor del libro se hizo presente, aquel de quien emanan las palabras de muchos libros, y de manera muy especial del gran libro, vino a estar entre nosotros, y de él vamos a hablar. Yo quiero animarte a mirar a Jesús, a mirarle a él. Queremos contemplar su gloria. Y yo quiero animarte a partir de los versículos 9 al 13, por favor, usando la cabeza, meditando, pedirle, Señor, ayúdame a encontrarme contigo a partir del texto bíblico. Versículos 9 al 13. Vamos a hacer hoy un versículo a versículo, exponiendo el texto y pidiendo que el Señor ministre a nuestros corazones. Versículo 9 empieza diciendo, Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Por lo tanto, Juan llama a Jesús la luz verdadera. Cuando Juan se refiere a Jesús como la luz verdadera, no está haciendo un contraste entre la luz falsa y la luz veraz, sino entre los reflejos de la luz y el origen de la luz. ¿Vais conmigo? Los reflejos de la luz y el origen de la luz. Una cosa son los reflectores que transmiten luz y otra cosa es la fuente de donde emana toda la luz que estás viendo. Al decirnos que Jesús es la luz verdadera, Juan nos enseña que si hasta aquí hemos contemplado diversos reflejos de la luz, ahora estamos delante de aquel que es luz de sí mismo. En otras palabras, Él es el origen, Él es la luz que está detrás de toda otra forma de luz o conocimiento que el hombre pueda adquirir. Y esto es bien importante. Hermanos, los reflejos de la luz que siempre han alumbrado a todo hombre. Vamos a hablar de ellos un poquito y recordarlos. En primer lugar, primero de ellos, Jesucristo es la palabra. Él es la palabra, mediante la cual todo ha sido creado. De modo que la luz de su conocimiento se refleja en todo el orden de la creación. Toda la creación es un reflector o un reflejo de la luz de Jesucristo. ¿Os acordáis del primer versículo del Salmo 19 que leímos al principio del culto? Los cielos, vamos iglesia, a pensar, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Todo el vasto universo es el escenario que refleja las diversas excelencias de Jesucristo. Toma nota de eso. Todo es una manifestación de la gloria del Verbo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso significa no hay nada en el ámbito de lo creado y de la historia de los hombres que de algún modo no refleje una dimensión de la gloria de Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tanto en la creación que nos rodea, como en nuestro fuero interno, porque somos parte de lo creado, oímos la voz de aquel que nos creó y vemos la luz del conocimiento del Dios en quien, en palabras del apóstol Pablo, nos movemos y existimos. No hay nadie que no sea partícipe de su luz. Por eso el apóstol Juan dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20, para que veáis que en eso, en efecto, toda la creación es una manifestación de la luz, de la gloria de Jesucristo y del conocimiento de Dios. Romanos 1:20 dice lo siguiente, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, versículo 19, 20,
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, por lo tanto, en primer lugar, si os dais cuenta, hermanos, el Señor se ha manifestado, Cristo se manifiesta a través del orden de todo lo que Él ha creado. Pero hay más. Cuando consideramos la historia de Israel, segundo reflector, la historia del pueblo de Israel, segundo libro, según las palabras del pastor João, la historia del pueblo de Israel, vemos que todo el testimonio profético y escriturístico nos hablan también de quién es Jesús. ¿Os acordáis que hablamos de Juan como siendo un testimonio de la luz el domingo pasado? Vimos que él no era la luz, pero él era un testimonio de la luz. El versículo 8 lo dice claramente. Él era el último de los profetas del Antiguo Testamento y se nos dice que él era un testimonio de la luz. Y lo mismo puede decirse de toda la ley y los profetas. La historia de Israel es una manifestación de la gloria de Jesucristo. Todas las profecías bíblicas apuntaban al advenimiento de Cristo. Hablaban del día en el que la fuente de la luz se haría presente. 1 Pedro 1, 10 y 11. Mira qué interesante. 1 Pedro 1, 10 y 11. A ver si lo encuentro aquí. Dice, aquí está. 1 Pedro 1, 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mira qué interesante, todos los profetas del Antiguo Pacto por el Espíritu de Cristo estaban indagando en las sombras quién era aquel que un día iba a venir. Extraordinario, ¿no es cierto? Todas las profecías nos hablan de Él. Los profetas reflejaban a Cristo desde las sombras. En Jesucristo la luz, en efecto, se hizo presente. Por lo tanto, hermanos, mirad qué interesante. Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre. Lo hace desde el principio, en todo tiempo y en todo lugar. La creación y la profecía anuncian su gloria a judíos y a gentiles. Hermano, nadie, escúchame, y eso te incluye a ti, nadie es ajeno a la luz de Jesús. Nadie es ignorante respecto a su gloria, porque todo, fuera y dentro de nosotros, nos habla de Él. La historia de Israel, las profecías, los milagros, la escritura, en todo Él ha puesto el sello de su palabra. No hay hombre en la faz de la tierra sin testimonio de su luz. Como dije antes, en Él nos movemos y existimos. Y ahora lo extraordinario del versículo 9, sigue diciendo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, y ahora dice, venía a este mundo. Y esto es fascinante, ¿es cierto? Como es extraordinario. El término venir es muy importante en este evangelio. Si lo leéis, lo vais a encontrar una y otra vez. Y es un término que nos habla de la encarnación. Venir, en términos cuando Jesús dice yo he venido, lo dice una y otra vez. Él está hablando de la encarnación. Como verbo, Él siempre ha estado presente. Siempre. Él nunca ha dejado de estar. Lo hemos visto hasta ahora. Pero ¿en qué sentido Él ha venido? En el sentido en el que Él dejó su posición de gloria para venir a nuestra humanidad, para vestir nuestra humanidad. Sin dejar de ser Dios, Él tomó nuestro lugar, Él se vistió de la humanidad. De modo que ahora ocurrió algo tan extraordinario, lo más bonito de la historia, algo asombroso. Fíjate qué interesante. La voz que siempre ha estado hablando en el cielo y las montañas, en la razón y en la conciencia de los hombres, en la ley y en los profetas, ahora viene a caminar entre nosotros. Es Él, es el autor, es el que nos creó. Extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor. Es como si Cervantes pudiese meterse en Don Quijote y hablar con ellos, ¿no? Algo muy curioso. Es eso lo que ocurrió. De modo que, como leemos en el versículo 18, en Él conocemos a Dios, al Dios del cielo. El apóstol Juan, en el versículo 18 del capítulo 1, dice, a Dios nadie le vio jamás, nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en la presencia del Padre, Él
le ha dado a conocer. Si antes solamente veíamos reflejos de quién es Dios mediante todo lo creado, ahora en Jesucristo le vemos. Desde luego no le vemos en su naturaleza espiritual e invisible, cosa que jamás nos acontecerá, ni de este ni del otro lado de la eternidad, pero vemos plenamente a Dios en la humanidad de Jesucristo. Cuando tú ves a Jesucristo, tú estás viendo a aquel en quien habita la plenitud de la deidad. De modo que, si tú quieres conocer a Dios, ¿a quién tienes que mirar? A Jesús. Si tú dices, yo querría saber cómo es Dios, yo querría saber cómo piensa, qué hace, qué dice de mí, cuáles son sus conceptos, cuál es su idea de mi vida, qué quiere para mí. La Biblia te va a decir una y otra vez, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, entender que la misma gloria que apreciamos en Jesucristo es la que a modo de reflejo está presente en las estrellas, las montañas, la razón y la conciencia humana, tiene implicaciones masivas para la vida del hombre. Este versículo 9 es bien importante, entender el versículo 9, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, esa ahora viene al mundo. Esto es bien importante, que es la misma que brilla en los cielos y las montañas, la conciencia de todo hombre, la ley y los profetas, ahora camina entre nosotros en Jesús. Bueno, tiene impactos masivos en nuestra vida. Voy a citar algunos que me parece de máxima importancia. Por favor, venid conmigo, iglesia, espero que hayáis tomado el café hoy por la mañana para poder pensar en estas cosas de manera importante. En primer lugar, esto tiene una importancia masiva en nuestra visión acerca del mundo. La visión acerca del mundo. Hermanos, algunos solo ven a Jesús en su interior o en su vida de práctica religiosa. No, Jesús está en la iglesia, Jesús está en la Biblia y Jesús está en mi cuarto de oración. Pero yo quiero decirte algo. Jesús está en la iglesia, Jesús está en la Biblia, Jesús está en tu cuarto de oración. Pero hermano, Jesús es mucho más, Él está en todas partes. Él manifiesta su gloria en la ciencia, en la historia, en la biología, en la política, en la tecnología, en el arte, en los deportes, en la comida, en la familia, en el matrimonio. Todo es suyo. Absolutamente todo es suyo. Y si queremos entender el mundo en el que vivimos, debemos interpretarlo a partir del gran autor Jesucristo. En su encarnación, en su muerte, resurrección y vida eterna, encontramos el sentido de todas las cosas. De todas las cosas. Un antiguo teólogo holandés llamado Abraham Kuyper decía lo siguiente. Él decía, no hay 1 centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. Eso es mío. Cristo mira tu trabajo y dice mío. Cristo mira a tus hijos y dice mío. Cristo mira tu matrimonio y dice mío. Cristo mira tu cuerpo y dice mío. Cristo mira tu pasado, presente y futuro y dice, eso es mío. Cristo mira a su iglesia y dice, ella es mía. Gracias, Señor, soy tuyo. Y su iglesia dice, tuyo soy, Señor. Con gozo, con alegría. Hermano, entender que la luz que alumbra a todo hombre siempre y en todo lugar, ahora viene, es entender que todo nos habla de Él y que lo vemos en todas partes. Por lo tanto, no podemos reducir a Cristo a nuestra experiencia religiosa, sino ampliarlo como es a todas las cosas. Segundo lugar, y este es un poquito más difícil, pero vamos a entrar en él, al considerar otras culturas y religiones. Cuando vemos a nuestro alrededor, no debiera asustarnos si vemos vestigios del cristianismo en toda religión y cultura, en todas partes. Algunos, para desacreditar nuestra fe, apuntan a que el cristianismo tiene elementos que pueden observarse en las más diversas filosofías y religiones del mundo. Vemos encarnación entre los budistas, resurrección y cosas por el estilo. Pero hermanos, si la verdad es verdad, ella debe ser universal y en algún sentido debe estar presente en todo lugar. Aun cuando el hombre la distorsione, ella debe estar presente ahí. Por lo tanto, que no te sorprendan estas cosas. Hermano, que hayan vestigios de Cristo en toda religión y toda cultura, lo que indica no es que esto es falso, indica que esto no es sectario, que no es una invención, que aquel que brilla en todas partes es ahora el que viene a redimir en la persona de Jesús. Pero si para algunos esto es un poco difícil, venid conmigo a pensar en el evangelismo. Cuando tú vas a evangelizar a alguien, ¿vale? Tú le vas a hablar de Jesús. Cuando hablamos con alguien acerca de Jesús, sabemos
que no estamos hablando de algo que sea completamente ajeno a nuestro oyente. Algo de lo que él sea completamente ignorante. Imagínate que vas a predicar el evangelio como misionero a una tribu en Indonesia, ¿no? Ahí donde están Ramón y Ana. Y tú pierdes esperanza porque dices, la distancia entre mí y esa persona es tan grande que ¿cómo le voy a hablar de Jesús a esa persona? No me va a entender, pero te va a entender. Pero es que te va a entender. En realidad, tú le vas a estar diciendo algo que en cierto modo muy real y verdadero ella siempre ha visto, fuera y dentro de ella. De lo cual ha tenido testimonio en los cielos, en la tierra y en el fuero interno de su corazón. Hermano, ¿no nos da paz entender esa realidad? Yo no sé si tú eres un buen apologeta, yo no lo soy, a mí me cuesta horrores, pero bendito sea el nombre del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre es la que ahora venía a este mundo. Amén. Recuerda eso. Grábatelo en el corazón. Confía en eso a la hora de evangelizar, de predicar. Cuando tú estás predicando el evangelio a alguien, le estás diciendo, vuelve a casa. Vuelve a aquel lugar de donde has salido. Vuelve a la verdad que siempre has sabido. Arrepiéntete y cree en el Dios delante del cual no tienes excusa. Tal vez se lo tienes que decir en chino, ¿no? O en japonés. Pero el mensaje es el mismo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre es la que ahora venía a este mundo. Seguimos adelante. Sigue diciendo versículos 10 y 11, algunos de los versículos más, más fuertes de toda la Biblia. De verdad, prestad atención en esto, por favor. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hermanos, esta es la verdad más inquietante y perturbadora de toda la Biblia. Si aquel cuyo conocimiento se comunica en todo el orden de la creación y en el fuero interno de todo hombre, desde el momento de su nacimiento y de modo inmediato, tanto que el apóstol Pablo dice, no tienen excusa. Si Él se hizo presente, ¿cómo es posible que no le hayamos conocido? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Hermanos, en primer lugar, la humanidad en general fue incapaz de reconocerle. Versículo 10 dice, el mundo no le conoció. Aunque el mundo por él fue hecho, él es el que envía la lluvia, hace salir el sol, nos provee descendencia, trae alegría a nuestros corazones. Cuando él se hizo presente, el mundo no le conoció. Pero hay algo peor que eso. Sigue diciendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, cuando dice a lo suyo, está hablando del pueblo de Israel. O sea, no solamente vino a la humanidad en general, pero Él vino a habitar en aquel pueblo que había recibido revelación de Él desde hacía años y años y años. Ellos fueron los que recibieron el pacto, el pueblo de la promesa, las promesas de Dios, la presencia gloriosa de Dios en medio de ellos, en el tabernáculo, en el templo. Ellos recibieron los profetas, ellos recibieron las sagradas escrituras. Ningún pueblo fue favorecido por Dios como el pueblo de Israel. Y ellos, sí, ellos mismos rechazaron al Mesías. Es tan interesante. Cuando habla del mundo en general, dice no le conocieron, ginosko, fueron ignorantes. Pero cuando habla de Israel, usa paralambano, un término griego mucho más agresivo. Le rechazaron. La idea aquí no es tanto que no le conocieron, pero conociéndole, le despreciaron, le llevaron a la cruz, lo mataron. Es fuerte. Los fariseos eran conscientes de quién era Él. Pero siendo conscientes de quién era Él, no le querían como Señor de sus vidas. El mundo, ignorante. Su pueblo, que había sido favorecido por Él, bendecido por Él, le rechaza. Qué terrible, eso me hace recordar las palabras del profeta Isaías en el capítulo 1. Capítulo 1, versículos 2 y 3. El profeta Isaías ya anunciaba ese espíritu característico del pueblo de Israel. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su señor, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 6 sigue diciendo,
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. A veces la rebelión más agresiva en contra de Cristo no viene del mundo, sino de la iglesia. Tristemente a veces es la iglesia, es el pueblo de Dios, es aquellos que tienen mayor contacto con Él, los que de manera más agresiva endurecen su corazón delante de su señorío. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquel que hizo el mundo fue por él, no fue conocido por el mundo y fue rechazado a muerte de cruz por su propio pueblo? ¿Cómo es posible, hermanos? Uno de los efectos de la venida de Jesucristo fue poner de manifiesto la profundidad de nuestra ceguera y rebelión. Puede que ante una luz opaca nos veamos justificados de no ver. No veo porque la luz no brilla mucho. Pero cuando la luz brilla con todo su fulgor, no tenemos disculpas. Puede que nuestra rebelión logre esconderse mientras el rey parece ausente, pero cuanto más cerca está el rey, de manera más agresiva se manifiesta la rebelión de nuestros corazones. Y he aquí nuestra realidad en el pecado, que el hombre no es neutral delante de Dios. Su incapacidad de reconocerle en todas las cosas deriva de una rebelión dominante en su alma. Y esto se hizo manifiesto de manera dramática y radical cuando Jesús se hizo presente. Que somos esclavos de una voluntad rebelde. Cautivos de un corazón que batalla en enemistad contra Dios, que ni quiere ni puede someterse a su señorío. El pecado se ha adueñado de tal modo de nuestros corazones que somos enemigos de aquello que es para nuestro bien. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? El pecado se ha adueñado de tal manera de nuestros corazones que somos enemigos de aquello que es para nuestro bien, de aquello que es para nuestra salvación. Y el apóstol Juan lo va a decir de manera categórica en todo el Evangelio. Mirad, por ejemplo, Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20, dice... Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación. Y esta es la condenación, o en esto se manifiesta que somos condenados, ¿ok? Y en esto se manifiesta que somos condenados. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, interesante, todo aquel que hace lo malo, Romanos capítulo 3, 10 dice que todos hacemos lo malo. Todo aquel que hace lo malo, todos. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En Juan capítulo 7, versículo 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Jesús está hablando de sus hermanos por parte de madres. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Hermanos, los versículos 10 y 11 son algunos de los versículos más escandalosos de todo el Evangelio. En él mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto es terrible. Pero al mismo tiempo quiero deciros algo que os va a sonar extraño, pero es importante. Al mismo tiempo en estos versículos encontramos el mayor consuelo de toda la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todo esto, Él vino. Porque a pesar de todo esto, Él vino. Él vino. Él vino sabiendo que el mundo lo ignoraba. Él vino sabiendo que su novia, que su esposa, que su iglesia lo rechazaba. Pero Él vino. Él vino a pesar de nosotros. Él vino sabiendo que sería así, sabiendo que le rechazaríamos, sabiendo que iría a la cruz por tu pecado, tu rebelión delante de Él. Él vino a morir por ti, porque tú lo ignoraste y lo rechazaste, porque yo lo hice. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. La salvación no dice cuán valiosos somos, no dice cuán valiosos somos, sino cuán grande es la misericordia de Jesucristo. Que a pesar de nuestro orgullo y rebelión, a pesar de tu enemistad delante de Él, Él vino a tu encuentro. Hermanos, esto debe romper con toda justicia propia en nuestros corazones. Algunos piensan, debo ser una buena persona para alcanzar el cielo. La prostituta está más cerca del cielo que tú. No, hermano, no es la justicia propia, no salva a nadie. Jesucristo salva. Su gracia.
El reconocer que muy a pesar de nosotros, Él vino a salvarnos por amor de su nombre. Bendito sea nuestro Salvador. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Versículos 12 y 13. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mira qué bonito. Mas a todos los que le recibieron. Ay, gloria al Señor. Gracias que hay este versículo, Señor. Gracias porque no se quedó en el 10 y el 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo que los hay que reciben a Jesús. Amén. Los hay que lo reciben. Me encanta esa palabra, recibir. Es el modo en el que uno de los modos en los que el apóstol Juan nos habla de la fe. La verdadera fe, que es mucho más que un acto meramente intelectual, es recibir, es abrazar. La fe es más que sencillamente confesar una determinada verdad, es hacerla tu morada. Hacerla tu morada. Como, ¿sabes? Si Jesús es la luz, tú te despiertas por la mañana y tienes la habitación completamente oscura y no sé qué es lo que sueles hacer cuando te levantas, ¿no? Pero si ya el sol está ahí afuera, abres la persiana y ¿qué ocurre? La luz entra, ¿no es cierto? Entra. Bueno, recibir a Cristo es abrazar esa luz que penetra. Es como darte un buen baño de sol. Cuando vas a la playa y te acuestas ahí y dejas que la luz venga, ¿no? Aquellos que reciben a Cristo, aquellos que lo abrazan. Dice la palabra del Señor que los que creen en Él, creen en su nombre, en su persona, su autoridad, les dio el derecho, la potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el autor de la historia, en el Hijo de Dios, la palabra del Señor dice que somos hechos de manera legal, somos puestos en ese estatus de ser hijo. Yo estaba meditando bastante en eso esta semana, el asunto de haber sido hecho hijo de Dios. Le estoy pidiendo al Señor que me ayude a entender y a vivir a partir de esa realidad. Y sabes, ser hijo es algo superior a ser criatura. Es algo superior a ser mera criatura. A veces la Biblia habla de hijos en términos de que hemos sido creados por Dios. Hay textos que hablan en ese sentido, pero cuando la Biblia habla de que el creyente, al depositar su fe en Jesucristo, es hecho hijo de Dios, legalmente adoptado por Dios, está hablando de algo que es superior a toda la creación. Algo que es superior a todo lo creado. Para entender este asunto de ser hechos hijos, ser adoptados como hijos, tenemos que entender que este estatus es anterior a la creación. Es una posición que siempre ha existido en Dios. En Dios. En Dios. Nuestro Dios, el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, el Dios que es un padre que siempre ha tenido un hijo y un hijo que siempre ha tenido un padre. Y ambos se aman mutuamente. Y ese amor es una tercera persona de la Santísima Trinidad que se llama el Espíritu Santo. Y cuando la Biblia nos enseña que por medio de la fe somos hechos hijos de Dios, ella nos enseña que somos colocados en ese mismo estatus que siempre concirnió al Hijo. Claro, no somos divinizados como Jesús, pero pasamos a disfrutar de esa realidad que siempre ha existido en Él. San Ireneo, padre de la Iglesia, dice: el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre, para que el Hijo del Hombre llegue a ser hijo de Dios. Hermano, ¿qué implica ser un hijo de Dios? Quiero hablar ahora a los creyentes que están en este lugar. Implica, en primer lugar, estar en una relación de amor inquebrantable. Inquebrantable. Imagínate si tú de verdad pudieses entender y beber de esa realidad. Pero no solamente eso. En una compañía que nunca te va a abandonar. En una protección absoluta. Porque Dios el Padre está contigo. En una provisión abundante. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada de nada. En una dirección firme. Señor, me guiarás por la senda que debo andar. En una disciplina férrea. Un padre que nos disciplina con dureza, pero con precisión. Querido hermano, decía J.I. Packer que lo más importante de la vida cristiana es entender que somos hijos de Dios. Eso tendrá implicaciones masivas en todo nuestro vivir. Seríamos solícitos para obedecer, dispuestos para sufrir.
abrazaríamos los tratos del Señor. No tendríamos un corazón amargado, sino lleno de gozo y gratitud. Tenemos que pedirle al Señor que como iglesia nos llene del espíritu de adopción. Amén. El espíritu de adopción pueda venir de manera abundante sobre nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora surge una pregunta. La pregunta es la siguiente. Primer punto, el mundo lo ignora. Segundo punto, su pueblo lo rechaza. Bueno, ¿cómo es posible entonces que los haya, que le reciben y que son hechos hijos? ¿De dónde viene esa gente? ¿Cómo ocurre? ¿De dónde proviene esa fe y esa adopción? ¿Cómo se puede explicar toda esta realidad? Y ahora, hermanos, esto es una bomba preciosa. ¿De dónde viene esta gente? Versículo 13 lo va a responder el apóstol Juan cuando dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La única explicación para que haya gente que recibe a Cristo y que es hecha hija de Dios es que son engendrados por Él. Hermanos, la fe y la adopción no nos vienen por la familia de la que procedamos o por el nacimiento natural. No es por voluntad de sangre, no es por sangre. No es por ser judío, no es por ser gentil, no es por ser del linaje de Abraham. No es por sangre, dice. Nada de eso. Tampoco viene en virtud de la fuerza humana, en virtud de la carne, la voluntad de la carne, la voluntad del varón. Nada de eso entra en juego, sino solo y exclusivamente Dios. Por eso dice, sino de Dios, solamente de Dios. Como el Señor nos quería enseñar esta verdad, que la fe es una expresión de una vida anterior, la regeneración, el nuevo nacimiento, que es una obra soberana del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu es soberano y sopla donde, cuándo y cómo quiere. Bendito Espíritu del Señor. Como Dios quería enseñarnos que la verdadera salvación es un milagro en ese sentido, lo hace desde el principio. Y le dice a Abraham que va a tener un hijo con Sara. Y le da una promesa. Pero Abraham, que no le cree a la promesa de Dios, dice: voy a echar una mano. Y entonces toma a la esclava, a Agar, y por medio de la fuerza del hombre, él tiene un hijo con la esclava. Pero el hijo de la esclava nunca puede ser el hijo de la promesa. El hijo de la esclava, es verdad, nace de la fuerza del hombre, de la voluntad del varón. ¿No es verdad? Pero un hijo de una esclava siempre es hijo de una esclava. Dios le había dado la promesa a Abraham, pero era una promesa que solo Dios podía cumplir. La vida de los altos tenía que soplar en él, soplar en ella. Cuando él era ya un viejo de 100 años, cuando ella ya había entrado en la menopausia, era viejita también. Tenía que haber un milagro, eso no lo podían producir. La fuerza de Abraham ahí no servía de nada. Pero Abraham tenía que confiar en el Señor para ver el milagro de Dios. Hermanos, la religión nacida de las fuerzas del hombre nunca es libre. La religión que nace del hombre es siempre una esclava y da hijos para esclavitud. Todo esfuerzo humano por intentar, mediante la obediencia, alcanzar el favor divino, es incapaz de romper con el orgullo del corazón y alcanzar los frutos del cielo. Lo que nace de la carne es carne. Solo lo que viene del Espíritu, Espíritu es. Abraham, la verdadera salvación es un milagro de la gracia. Es el soplo del Omnipotente. Cuando el Espíritu viene y te da vida. Y rompe la rebelión de tu corazón. Y la enemistad la cambia, la endulza por amistad. Y entonces tú miras a Cristo y lo deseas. Qué ganas, ya. Llega el momento del control. Sabéis que estoy practicando cada vez para controlar. Juan 3:3, el que no naciere de nuevo, le dice Jesús al fariseo Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Es una obra soberana de Dios, amén. Él irrumpe en nuestras vidas, nos da una nueva vida. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Algunas personas suelen hacerme esta pregunta
un poquito tramposa, ¿no es verdad? ¿Qué viene primero, la fe o el nuevo nacimiento? ¿No? ¿Qué viene primero? ¿Qué viene primero, la fe o el nuevo nacimiento? A ver, hermanos, esto es como decir, ¿qué ocurre primero? ¿Recibes la vista o ves? Hombre, en términos temporales ocurre al mismo tiempo, ¿no? Cuando Jesús le dice, ve, ¿no? Pero claro, para ver necesitas recibir la vista. Por lo tanto, sí es verdad, en cierto modo la fe y el nuevo nacimiento son una misma cosa, acontecen en el momento, pero sí hay una distinción. La fe, para que sea ejercida, debe derivar del poder de Dios. Para que Isaac nazca, para que el hijo de la promesa sea parido, para que alguien nazca de lo alto, el soplo del Omnipotente tiene que ocurrir. Pero cuando ocurre el soplo del Omnipotente que da vida a esa persona, lo primero que le ocurre es que ve a Cristo. Y cuando ve a Cristo se arrepiente y abraza el amor divino. Y abraza su perdón. Y claro, cuando eso ocurre, lo único que esa persona puede decir es gloria, 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 gloria al Señor. Gloria al Dios de mi salvación. Gloria al que me amó a pesar de mí mismo. Gloria al Señor. Oh, hermanos, he contado esto millones de veces, pero ¿qué voy a hacer? No. 1.000.001. Este viernes le hicieron una entrevista a Carlos Vela. Dice que postula para el Oscar, va a salir en un documental. Dicen que lo ha hecho tan bien que lo están llamando para Hollywood. Y a los actores secundarios también. Hemos estado algunos actores secundarios ahí haciéndolo francamente bien. Hay dones aquí tremendos, ¿no? Pero él estaba contando su conversión para un documental que están haciendo alrededor de toda España, 52 provincias, un testimonio en cada provincia de España. Es fascinante, está en YouTube, deberíais verlo, de verdad, vale la pena. Pero me estaba acordando de la conversión de Carlos, me estaba acordando cómo por 4 años estuvimos predicándole el Evangelio, orando por él hasta que nos cansamos, francamente. Y ya lo dejamos de hacerlo. Ya nos olvidamos de él. Ya dijimos, bueno, ya está, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Qué más vamos a hacer? Y de repente, un día él me llama y me dice, Pedro, y digo, Carlos, ¿qué tal? Me dice, Pedro, creo. Y yo digo, ¿crees qué? No, creo. No tengo idea, pero creo. Digo, bueno, espera, vamos a tomarnos un café y me explicas bien todo esto, ¿no? Y fuimos a una cafetería cerca de la antigua Universidad de Medicina, de la Facultad de Medicina, era la cueva, creo, el tren, la cafetería era el tren, ahí estábamos. Y nos tomamos el café y me siento mirándole yo con los ojos enormes, porque sabes, ¿no? La salvación siempre es un milagro, entonces siempre te asombra, ¿no? Te asombra, o sea, no es una mera decisión, es una nueva vida y el creyente lo sabe. Sabe que es más que mero decisionismo. Hay algo en esa persona que antes no había. Es la vida del Espíritu. Y yo le miraba y él me hablaba y me decía, creo. Mira, te explico. El otro día por la noche estaba yo con ciertas inquietudes y cogí un CD que tu esposa me había regalado y lo puse y empezó a sonar una canción de Marcos Vidal. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y cuando la escuché, dice, mi corazón empezó a latir y dijo, Señor, es por mí. Viniste por mí. Tú me has perdonado, tú me has amado. Tú eres el Señor, el Hijo de Dios. Y dice, yo no sé cómo ocurrió, pero yo estoy absolutamente seguro de que antes de la canción no creía y ahora creo. Bueno, han pasado ya, hermanos, 14 años y él sigue creyendo como un campeón. No solo cree, predica la palabra, sale en documentales, tiene hijos maravillosos y es un testimonio en esta iglesia precioso, que todos amamos de manera tremenda. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? ¿Fui yo, hermano? ¿Fue la voluntad del varoncito que tenéis aquí? Hermanos, desde luego, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. El Espíritu es el que da vida, la carne, el hombre para nada aprovecha, pero luego el Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida. Bueno, nosotros predicamos la palabra mediante la cual el Espíritu opera. Pero a partir de ahí, hermanos, es la vida del Espíritu. Es el soplo del Omnipotente. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eres un pedazo de erudito bíblico. Genial.
lo sabes bien, pero tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tal vez haya personas en este lugar, y hay personas en este lugar, que tienen que nacer de nuevo, nacer de Dios. Y tú me dices, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero nacer de nuevo. Yo de verdad quiero tener ser un hijo de Dios. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pídele al Señor. Desespera de ti mismo. Huye como de la peste, de toda justicia propia y religiosidad. No te conformes bajo ningún concepto con el mero venir a la iglesia, con el mero leer la Biblia o orar, o tener un concepto doctrinal adecuado, o una vida externa más o menos amoldeada a los parámetros de Dios. Dile, Señor, yo necesito nacer de lo alto. Yo necesito tu vida en mí, Señor. Y mira al Cordero Jesús. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Ahí es donde el Señor nos da vida, donde nos da nueva vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, a lo suyo vino, es verdad, a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, iglesia, iros con este consuelo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vete con ese bálsamo, hermano. Vete con ese bálsamo que te humille, que te quebrante, que te consuele, que te anime, que te llene de fuerzas. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Él nos alcanzó ahí, cuando en nosotros lo que había era rebelión y enemistad, ahí nos amó, habiéndonos escogido por gracia, enviando al bien amado para morir en nuestro lugar. Si Él lo hizo, ¿cómo no te va a llevar hasta el final? ¿Cómo no lo hará? Lo hará por amor de su nombre. A pesar de ti, lo hará. Porque Él es fiel. Él es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Otro día estaba hablando con un hermano que está luchando fuerte con el pecado, fuerte. Y tiene de vez en cuando varias caídas, ¿no? Y está siendo difícil para él. Y me decía, Pedro, no aguanto. Me siento agotado. Y cuando caigo viene el demonio y me dice 1000 cosas. Y todas son verdad. Y me mira esperando consuelo. Y le digo, ¿qué hago? Le digo, bueno, tienes un problema. Porque lo que el demonio te dice es verdad. Fíjate que él es un mentiroso sinvergüenza, pero todo lo que te está diciendo es cierto. Y lo que no te dice, las cosas que podría decirte. Pero hay algo que él no te dice. Hay algo que tú se lo tienes que decir a él. Le tienes que decir, mira, todo lo que dice de mí es verdad y mucho peor, Mucho peor. Pero ¿por qué no vas a hablar con Jesucristo? ¿Por qué no hablas con Él? Con el Hijo. Habla con el Hijo, Él es mi juez, habla con Él. Si le encuentras fallo, error o lo quitas de su trono, me tocas a mí. Pero mientras Él esté en el trono, mientras Él sea el Hijo, yo seré un hijito. Y de aquí nadie me quita. Y de aquí nadie me quita. Y le dije, hermano, primero le dice eso, te lo crees porque es pecado no creerlo. Y una vez que te lo creas, te levantas, te arrepientes, te quita el pecado de en medio y empieza a vivir en santidad. Porque eres hijo y los hijos viven en santidad. Los hijos muestran el carácter del Padre. Los hijos no se dejan vencer por el pecado. Los hijos quieren ser como su Padre. Pero sí, aparte de eso, somos carne de cañón. Solamente cuando miramos al Hijo nos recordamos engendrados por Dios, anclados en Cristo, para vivir delante de Él. Amén. Vamos a responder a la palabra del Señor. Tenemos a cerrar los ojos. Quiero pedir si el grupo de alabanza puede pasar. Vamos a tener un canto. Y vamos a agradecerle al Señor por tan grande salvación. Quiero animarte a poner tu corazón delante del Señor.
Quiero animarte a decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, en tu presencia, en la presencia de tu palabra, en la presencia de tu Santo Espíritu. Yo estaba orando esta mañana diciendo, Señor, da vida a muchos de los que están aquí. Dales vida, Señor. Dales una nueva vida, por favor, Señor. Yo quiero animarte a pedirle eso al Señor. Tal vez lo único que has conocido hasta ahora es una religión, ¿no? Un concepto. Pero hoy puedes conocer la vida que viene de lo alto. Yo quiero animarte a decirle, Señor, sopla sobre mí, rompe mi orgullo. Aquí solamente hay dos clases de personas esta mañana: los que no le recibieron y los que son suyos. No hay más. Jesucristo es un divisor de agua. Con Él no tienes disculpa. Él es la luz que alumbra a todo hombre y delante de Él, Él es olor de vida para unos, olor de muerte para otros. Yo te llamo como mensajero de Él al arrepentimiento. Te llamo a confesar tus pecados, a confesar tu rebelión, a confesar tu orgullo, a confesar tu justicia propia y a decirle, Señor, perdóname, limpia mi corazón y dame una nueva vida. Te animo a mirar a la cruz y ver en aquel lugar que muy a pesar de ti mismo, Él te amó. Que muy a pesar de ti mismo, Él derramó su sangre en aquel lugar, sangre preciosa, sangre del bien amado del Padre, para que ahora tú puedas tener vida. Quiero hablar a los hijos de creyentes en este lugar. A veces, como el pueblo de Israel, somos los que estamos más lejos. Los que más hemos escuchado y pensamos que estamos más cerca, pero somos los que estamos más lejos. El mundo le ignora, pero el creyente le rechaza. Quiero llamarte al arrepentimiento. Quiero llamarte al arrepentimiento mientras hay tiempo, porque tu vida es un aliento. Hoy está, mañana deja de estar. Yo quiero animarte a poner tu corazón de rodillas delante del Señor. Decirle, perdóname, Señor, y cambia mi corazón. Vamos a orar. Aleluya, Señor.